Buenos días, profesor, y buenos días, compañeros. El día de hoy mi grupo y yo vamos a presentar nuestro informe que se titula Uso y aplicación del control por PC utilizando la tarjeta interfaz Arduino. Los integrantes de mi grupo son el que les habla, Fabricio Medrano, Exxon Bello, Josué Rosas, Jesús Ayala, César Flores y André Verastegui. Comenzando con la introducción, actualmente la tecnología permite que muchas tareas de control, supervisión y automatización se realicen de manera más sencilla desde una computadora. Esto es importante en áreas como la industria, la educación y la robótica, porque permite conectar una PC con un dispositivo físico para monitorear variables, enviar órdenes y controlar procesos. En este contexto, Arduino se ha convertido en una herramienta muy importante, ya que es una plataforma electrónica de código abierto que permite conectar sensores, actuadores y otros componentes electrónicos. De esta manera, hace posible la comunicación entre la computadora y el entorno físico. El control por PC utilizando Arduino consiste en que la computadora puede enviar instrucciones a la placa Arduino o recibir información desde ella. Así la PC puede controlar dispositivos, supervisar sensores y ejecutar acciones programadas, mientras que Arduino actúa como una tarjeta interfaz, es decir, como un puente entre la computadora y el circuito electrónico. Este tema es importante en lógica digital porque permite aplicar conceptos como entradas, salidas, señales digitales y automatización en una situación práctica y real. Continuando con el planteamiento del problema, en los sistemas electrónicos modernos existe la necesidad de controlar dispositivos, monitorear variables y automatizar procesos de forma más rápida y eficiente. Por ello, muchas veces se requiere de una computadora que pueda comunicarse con un sistema físico, ya sea para enviar órdenes, recibir datos o tomar decisiones. Sin embargo, no siempre se cuenta con equipos industriales o sistemas complejos para desarrollar este tipo de soluciones. En el ámbito académico se necesitan herramientas accesibles que permitan entender de manera práctica cómo una computadora puede controlar un circuito o dispositivo externo. En este punto, Arduino aparece como una alternativa económica, flexible y fácil de usar. Aún así, muchas veces no se comprende con claridad cómo se realiza el control por PC con Arduino, qué componentes intervienen, cómo se comunican ambos sistemas y en qué aplicaciones puede utilizarse. Por ello, el problema de investigación de este trabajo se resume en la siguiente pregunta. ¿Cómo se realiza el control por PC utilizando la tarjeta interfaz Arduino y cuáles son sus principales aplicaciones en el ámbito del control y la automatización? Bueno, a mí me toca hablar los objetivos y el concepto de Arduino. En objetivos tenemos dos tipos, el objetivo general y el objetivo específico. El objetivo general de ese trabajo es investigar el uso y la aplicación del control por computadora mediante la tarjeta de interfaz Arduino, analizando su funcionamiento, sus características, sus ventajas y sus aplicaciones en proyectos de automatización, monitoreo y control de dispositivos electrónicos. En objetivos específicos, para cumplir este objetivo, primero buscamos comprender qué es Arduino y cómo funciona. Y también identificaremos las los principales componentes de la tarjeta y la función que cumple cada uno. Además, explicaremos cómo se comunica una computadora con una placa Arduino, analizaremos sus aplicaciones en diferentes áreas, conoceremos ventajas, limitaciones y finalmente presentaremos algunos ejemplos. Siguiendo, por favor, en el concepto de Arduino, Arduino es una plataforma hardware y software de código abierto que facilita el desarrollo de proyectos electrónicos. Está formado por una placa con un microcontrolador y un entorno de programación llamado Arduino IDE, desde donde se crean y cargan los programas a través de un cable USB gracias a su facilidad de uso, su compatibilidad y una gran cantidad de variables de sensores y actuadores. Arduino es ampliamente utilizado en áreas como la automatización
la robótica, la domótica y el Internet de las cosas, así permitiendo controlar y monitorear dispositivos electrónicos de manera sencilla y eficaz. ¿Siente? Bueno, para comprender su rol principal y de intermediación en Arduino como tarjeta de interfaz, Arduino opera estrictamente como el puente o nodo intermediario indispensable entre el entorno digital de alto nivel de la computadora como el software y el entorno físico del hardware, o sea, el hardware. Sin este eslabón, un PC estándar carece de una arquitectura necesaria para interactuar directamente con circuitos externos crudos, y pasando a su función de traducción de señales, la labor crítica de esta tarjeta interfaz consiste en convertir las instrucciones lógicas y abstractas procesadas en código binario por la computadora en variaciones de voltaje eléctrico reales tangibles. Y este proceso exacto de conversión es lo que hace posible accionar físicamente dispositivos externos acoplados al sistema, tales como actuadores mecánicos, relés, luces o motores. Y finalmente, respecto a su flujo bidireccional y retroalimentación, es vital atender que esta interacción no es de un solo sentido, ya que la placa no solo ejecuta comandos de salida, sino que tiene la capacidad de capturar magnitudes físicas del entorno exterior a través de diversos sensores. Al digitalizar estas lecturas analógicas y transmitirlas de regreso a la PC, permite que el sistema informático procese, registre o visualice el estado del mundo físico en tiempo real, y así cerrando este ciclo de control automatizado que exige lógica digital. Siguiente, por favor. En cuanto al vínculo físico de la conexión USB para la comunicación entre la PC y el Arduino, el- la unión entre la computadora y la tarjeta se establece mediante un cable que ejecuta simultáneamente dos funciones críticas, como por ejemplo suministrar la alimentación eléctrica, que contiene aproximadamente 5 voltios, al microcontrolador y habilitar el canal de hardware para la transmisión de datos. Y a nivel de reconocimiento lógico, el sistema operativo de la PC no lo detecta como almacenamiento, sino que emula un puerto de comunicaciones virtual, el puerto COM, permitiendo que el hardware interactúe con la placa bajo el protocolo de comunicación serial, el UART. En este estándar asincrónico, la información viaja de manera secuencial, bit a bit, y a través de una única línea. Y esto exige que sincronizar obligatoriamente la velocidad de transmisión en ambos extremos, conocida como baud rate, tácticamente configurado como a 9600 baudios, para evitar la corrupción o pérdida de información finalmente para la gestión mediante el código. Y este enlace que se controla desde el microcontrolador mediante instrucciones precisas como serial begging, que inicializa el puerto y establece la velocidad, el serial available, que monitorea constantemente el buffer en busca de paquetes entrantes, el serial read, que extrae y procesa los datos transmitidos por la computadora, y el serial print, que envía los valores o estados de retorno hacia el monitor serial de la PC. Gracias. A continuación, en esta parte vamos a ver lo que son algunos componentes fundamentales que interactúan en el sistema de control por PC utilizando el Arduino. Cualquier proyecto de este tipo requiere los tres elementos esenciales. En primer lugar, tenemos el sensor o el dispositivo de entrada que se encarga de recolectar la información y las variables del entorno físico para enviarlas al sistema. En segundo lugar, encontramos el actuador o el dispositivo de salida, que es el componente responsable de ejecutar físicamente la acción u orden que el sistema ha procesado, como activar un motor o un relé o encender un LED, por ejemplo. Y por último, contamos con el protoboard, la resistencia y los cables de conexión, que son elementos ciertamente indispensables en la etapa del prototipado para realizar las interconexiones eléctricas de manera rápida y segura sin necesidad de que haya soldar. El siguiente, por favor. Ok. En esta diapositiva vamos a explicar cómo se logra la interacción interna mediante los dos pilares que son la programación y la comunicación serial. En primer lugar, la programación que actúa como nuestro intérprete de órdenes
Para que eso funcione, cargamos previamente un código en el microcontrolador de la tarjeta Arduino. Este software define qué pines serán entradas o salidas y le da a la placa la capacidad de descifrar caracteres específicos enviados desde la PC para asociarlo a una acción física inmediata. El segundo pilar es el puente serial, que establece la conexión física. A través del cable USB, la comunicación fluye de manera bidireccional bajo el protocolo de puerto serial estándar. Eso nos otorga tres ventajas críticas: un intercambio inmediato de datos o comandos de control, la posibilidad de monitorear todo en tiempo real mediante el software de la PC y finalmente el autoabastecimiento de energía eléctrica para la placa a través del mismo USB. Siguiente, por favor. En esta diapositiva vamos a visualizar el ciclo completo y continuo de cómo viaja la información entre ambos sistemas, en el cual lo podemos explicar bajo cuatro pasos fundamentales. El ciclo inicia con el envío, donde la computadora centraliza y manda un comando o carácter específico, como por ejemplo el carácter 1, a través del puerto serial. Luego viene la recepción, donde el Arduino lee inmediatamente su buffer serial, analiza la orden entrante y la procesa según las reglas del código que le programamos. El tercer paso es la ejecución, donde la placa traduce este orden que se le ha mandado en una orden eh, de señal eléctrica para accionar un componente físico en el mundo real o interrogar a sus sensores. Y finalmente, el retorno, donde de ser necesario el Arduino devuelve una respuesta con el estado del actuador o la lectura digital del sensor hacia la PC. De esa forma se completa un lazo de control totalmente automatizado. Y eso sería todo. Pasando a las aplicaciones de control por PC con Arduino, primero hay que tocar el punto de automatización de procesos, ¿no? En definición, la programación y el control de tareas repetitivas de la PC sin intervención humana. ¿Cómo funciona? La computadora centraliza las órdenes y manda instrucciones al Arduino para activar o desactivar actuadores. Por ejemplo, control de sistema de iluminación por horarios, incendios automáticos de ventiladores o bombas de agua bajo ciertas condiciones. Hablando de monitoreo de variables, su definición sería la adquisición de datos del entorno físico para ver visualizado y analizados en la computadora. Bueno, en el flujo de información, el sensor mide las variables, procesa la señal y la PC muestra o almacena los datos en tiempo real. Variables comunes a monitorear sería la temperatura y humedad ambiental, nivel de iluminación, distancia o sensores de presencia, campos y los campos de aplicación sería invernaderos, laboratorios y sistemas de vigilancia. Le doy paso a mi siguiente compañero. Bueno, profesor, ahora voy a hablar sobre la propuesta de implementación del control de un LED usando Arduino. Los materiales que usaremos será una computadora personal, una tarjeta Arduino 1, un LED, una resistencia de 220 ohm y un cable USB y cables de conexión para el protoboard y con el Arduino. La conexión propuesta, el LED se conecta al pin digital 13 de Arduino y el otro terminal del LED se conecta a una resistencia de 220. La resistencia se conecta a un GND. Arduino se conecta a la PC mediante el cable USB y mediante el Arduino IDE configuramos el código. El funcionamiento propuesto es que el usuario abre el monitor serial a un programa de control en la PC, que sería en este caso el Arduino IDE. El 2, desde la computadora se envía un carácter por el puerto serial
Si el carácter enviado es 1, Arduino activa el pin 13 y el LED se enciende. Si el carácter enviado es 0, Arduino desactiva el pin 13 y el LED se apaga. Al lado derecho podemos ver el código de ejemplo, donde básicamente se crea una variable llamada dato para almacenar el carácter recibido desde la computadora. En void setup se configura el pin 13 como salida y se inicia la comunicación serial en 9600 baudios. En la función loop, Arduino verifica constantemente si existe un dato disponible en el puerto serial y las condicionales de abajo de dato igual a 1 y dato igual a 0 son para encender y apagar el LED. Siguiente, por favor. Las ventajas y limitaciones del uso de Arduino en el control por PC. El- las principales ventajas se basan en su accesibilidad económica, porque el Arduino es de un bajo costo en comparación con sistemas de control industriales o plataformas mucho más complejas. También la curva de aprendizaje es suave, a pesar de que está en C++, pero no es como una variación, así que no es tan difícil de programar. También su alta versatilidad y conectividad. Su capacidad para integrarse con una amplia variedad de sensores, actuadores y módulos, sumado a la practicidad de la comunicación con la PC a través de un puerto USB, lo vuelve ideal para labores de control y monitoreo. Y también la teoría, el impacto pedagógico. Como posee un gran valor educativo, nos sirve bastante para entender la teoría y la práctica, ¿no? Las limitaciones principales que podemos encontrar es su incompatibilidad industrial. No está diseñado para sustituir a sistemas industriales de alto rendimiento. Su restricción de potencia. Sus pines de salida tienen una capacidad eléctrica limitada y no puede alimentar directamente cargas pesadas. Y su dependencia del código. La eficiencia del sistema está sujeta a la calidad del software. El siguiente, por favor. Por último, tenemos nuestras conclusiones. La conclusión 1 sería que el control por PC con Arduino es una opción práctica y accesible que facilita la automatización, el intercambio de datos y el aprendizaje de la electrónica. La conclusión 2, Arduino funciona como una tarjeta interfaz o puente entre la PC y el sistema físico. Su rol principal es bidireccional, que recibe comandos de la computadora y lee datos de sensores para enviarlos de vuelta a la PC también. La conclusión 3 es el control por PC con Arduino se aplica en la automatización, el monitoreo, la domótica y la robótica. Esto demuestra que la plataforma no es solo un recurso didáctico, sino una herramienta real y eficaz para resolver problemas prácticos a pequeña y mediana escala. Gracias. Acá tenemos el Arduino 1. Podemos ver que está conectado al pin 13, ¿no? Y está conectado a la parte positiva del LED. La resistencia está conectado al GND y el código del Arduino básicamente es este de aquí, que es un poco distinto Ujú. porque acá no hay una conexión mediante USB con una computadora, ¿no? Pero lo que está haciendo es como intercalar el encendido en un segundo, cada segundo. Acá se puede ver que cada segundo el loop, el bucle sería enciende el LED, espera un segundo, apaga el LED, espera un segundo. En la ejecución se vería así. A ver si se puede ver. Así. Y esa sería la simulación, profesor.